Imagina que estás viajando solo en la noche. El camino está en silencio y solo escuchas el sonido de tus propios pasos. Pero, de repente, algo cambia. Un leve eco metálico resuena en la oscuridad, como si alguien más estuviera caminando cerca de ti. Pero su andar es extraño, desigual. No ves a nadie, pero sientes que algo te observa. ¿Seguirías caminando o correrías sin mirar atrás? Si crees que los viajes nocturnos son inofensivos, es porque aún no conoces la aterradora historia de Empusa, la criatura que acechaba a los viajeros en la antigua Grecia y que, según algunos, todavía merodea en la oscuridad. A diferencia de los monstruos tradicionales, Empusa no atacaba de inmediato. Su especialidad era el engaño. Se aparecía como una mujer de belleza irresistible, con una voz dulce y una mirada hipnótica que atrapaba a sus víctimas antes de revelar su verdadera naturaleza. Solo cuando era demasiado tarde, mostraba su forma real, una bestia de ojos llameantes, con una pierna de bronce y otra de burro, que devoraba a quienes caían en su trampa. Pero lo más inquietante no es su aspecto, sino su origen. Esta criatura no era un simple demonio, sino una sirvienta de Hécate, la diosa de la magia y la oscuridad. Los antiguos griegos temían a Empusa tanto como a la propia muerte. Aquellos que no rendían homenaje a Hécate o que se atrevían a desafiar las sombras se convertían en presas fáciles. Pero lo más aterrador de esta historia es que su leyenda no se quedó en el pasado. A lo largo del tiempo, han surgido relatos en diferentes partes del mundo sobre misteriosas mujeres que aparecen en la noche para seducir y hacer desaparecer a los viajeros. ¿Coincidencia o prueba de que Empusa nunca desapareció del todo? Antes de continuar, ¿qué te parece si nos das una mano? Suscríbete ahora y deja tu like para apoyar este contenido. Tu participación nos ayuda a seguir trayendo historias como esta. Vamos, es gratis y solo toma un segundo. En las profundidades de la mitología griega, pocas criaturas causaban tanto terror como Empusa. No era un simple monstruo, sino una entidad directamente ligada a Hécate, la diosa de la magia, los muertos y los caminos nocturnos. Se decía que Empusa era una de sus sirvientas más leales, una enviada del inframundo para aterrorizar a los viajeros y consumir su carne y sangre. Su origen está envuelto en sombras, pero muchos mitos la describen como hija de Hécate, o de un espíritu infernal. Lo que es seguro es que su presencia estaba siempre relacionada con el misterio, el miedo y la muerte en las noches más oscuras de la antigua Grecia. Según relatos antiguos, Empusa no era una simple bestia devoradora, sino una criatura astuta y sigilosa. Su tarea era sembrar el pánico y asegurar que los mortales nunca olvidaran el poder de Hécate. En algunos mitos, se cree que era un castigo viviente, enviada por la diosa para llevar la desgracia a aquellos que la desafiaban o ignoraban sus rituales. Otros relatos mencionan que su existencia era una prueba para los viajeros, una forma de separar a los valientes de los débiles, ya que solo aquellos con conocimiento y coraje podían sobrevivir a su encuentro. Lo más aterrador de Empusa era su capacidad para ocultarse entre las sombras, apareciendo en el momento exacto en que sus víctimas se sentían seguras. No tenía forma fija, pues algunos textos la describen como un espectro, mientras que otros la presentan como una mujer de belleza irreal que solo revelaba su verdadera forma cuando su presa estaba indefensa. Esta dualidad refuerza su conexión con Hécate, una diosa que dominaba la magia, el engaño y el umbral entre la vida y la muerte. Para los antiguos griegos, viajar de noche sin rendir homenaje a Hécate era un acto de locura, pues significaba exponerse al ataque de su terrible sirvienta. Incluso hoy, la imagen de Empusa sigue causando escalofríos a quienes conocen su historia. No era simplemente un monstruo para asustar a los niños, sino una manifestación del miedo ancestral a lo desconocido, a la noche y a la muerte. La creencia en su existencia se reforzaba con cada desaparición misteriosa, con cada viajero que nunca regresaba. Pero lo más inquietante es que su leyenda no se detiene en la antigüedad, sino que se expande a través del tiempo,
dejando la incómoda pregunta: ¿y si Empusa sigue acechando en las sombras? Uno de los detalles más inquietantes de Empusa era su extraña apariencia, una pierna de bronce y otra de burro. Este rasgo no era un simple capricho de la mitología griega, sino un símbolo poderoso que representaba su naturaleza dual. El bronce, un metal utilizado en armas y armaduras, reflejaba su conexión con el inframundo y su rol como cazadora implacable. Por otro lado, la pierna de burro era una referencia a la lujuria y el engaño, pues en la antigüedad este animal era asociado con la seducción desenfrenada y la naturaleza bestial. Juntas, estas dos extremidades mostraban que Empusa no era solo una asesina, sino una criatura con un propósito oscuro y un significado más profundo en los mitos. La combinación de estos elementos hacía que Empusa fuera temida no solo por su ferocidad, sino también por lo que representaba. Su pierna de bronce indicaba que no era completamente una criatura de este mundo, sino un ser con poder sobrenatural, capaz de moverse entre los dominios de los dioses y los mortales. En contraste, la pierna de burro recordaba su astucia y su capacidad de disfrazarse, ya que a menudo se presentaba como una mujer hermosa para atraer a sus víctimas antes de revelar su verdadera forma. Esta dualidad la convertía en una amenaza aún más aterradora, pues no solo atacaba con fuerza, sino con engaños. En los relatos antiguos, la imagen de la pierna de burro también tenía un significado más simbólico. Representaba el castigo y la burla de los dioses. En algunas versiones del mito, se decía que Empusa había sido maldecida por desafiar las reglas divinas y condenada a una existencia entre la monstruosidad y la belleza. Su forma incompleta y grotesca era una advertencia para aquellos que osaban desafiar el orden del universo, recordándoles que incluso los seres más poderosos podían ser condenados a una existencia de terror y soledad. Así, cada vez que Empusa caminaba, su paso desigual no solo anunciaba su presencia, sino también el destino de aquellos que caían en sus garras. Los viajeros de la antigua Grecia conocían bien la leyenda y temían escuchar el sonido metálico de su pierna de bronce golpeando el suelo. Este ruido era una advertencia de que algo oscuro se acercaba, algo que no pertenecía ni al mundo de los vivos ni al de los muertos. Pero lo más aterrador de todo era que su apariencia podía cambiar, y muchas veces sus víctimas no se daban cuenta de que estaban en peligro hasta que ya era demasiado tarde. Empusa no era un monstruo que atacaba con brutalidad sin pensar. Su verdadera arma no era la fuerza, sino el engaño. Se decía que aparecía como una mujer de belleza inhumana, con una mirada hipnótica y un aura irresistible. Los viajeros solitarios, agotados por el camino, encontraban a esta misteriosa figura en las noches de luna llena, siempre al borde de los caminos o en las sombras de los bosques. Con una voz dulce y seductora, les ofrecía compañía, descanso y placer. Pocos podían resistirse a su encanto, pero aquellos que lo hacían jamás volvían para contar la historia. Las historias de la antigua Grecia advertían sobre las mujeres hermosas encontradas en la oscuridad. Empusa no solo seducía, sino que hacía que sus víctimas bajaran la guardia. Una vez que el desafortunado viajero caía en su trampa, la ilusión se rompía. Su forma perfecta se desvanecía, revelando sus ojos llameantes, su piel cadavérica y su pierna monstruosa. Para cuando la víctima entendía lo que estaba pasando, ya era demasiado tarde. Empusa se lanzaba sobre ellos, devorando su carne y bebiendo su sangre hasta dejarlos convertidos en un cascarón vacío. El miedo a Empusa era tan grande que incluso los más valientes se negaban a viajar solos por la noche. Se decía que la única forma de sobrevivir era insultarla o reírse de ella. Algunos relatos cuentan que, si un viajero tenía suficiente coraje para burlarse de Empusa, ella se enfurecía y desaparecía con un grito aterrador. Pero ¿quién tendría la sangre fría para enfrentarse a una criatura así cuando su propia vida estaba en juego? No muchos lo lograban, y los caminos seguían acumulando víctimas de su caza nocturna. A lo largo del tiempo, el mito de Empusa se convirtió en una advertencia sobre los peligros de la noche y las falsas promesas.
Era un recordatorio de que lo desconocido siempre esconde riesgos y que a veces lo más hermoso puede ser lo más mortal. Pero lo más inquietante es que su historia nunca desapareció del todo. Siglos después, los relatos de mujeres seductoras que atraen a los incautos a un destino fatal siguen apareciendo en diferentes culturas. ¿Acaso Empusa sigue acechando en las sombras, esperando su próxima presa? Empusa no era un ser independiente. Su existencia estaba completamente ligada a la voluntad de Hécate, la diosa de la magia, la oscuridad y los espíritus errantes. Hécate no era solo una deidad temida, sino también venerada por aquellos que deseaban poder y protección en el mundo de los vivos y los muertos. Como su sirvienta más aterradora, Empusa actuaba como un instrumento de su voluntad, castigando a los insensatos que osaban desafiar el orden místico o que viajaban sin rendir homenaje a la diosa. Su presencia en los caminos no era aleatoria, sino una prueba de que Hécate gobernaba lo desconocido. Los antiguos griegos creían que la mejor manera de evitar un encuentro con Empusa era honrar a Hécate con ofrendas y rituales. En noches de luna nueva, los devotos dejaban comida en los cruces de caminos en un rito conocido como las cenas de Hécate. Se decía que estos tributos mantenían contenta a la diosa y alejaban a las criaturas que acechaban en la oscuridad. Aquellos que ignoraban estas prácticas se convertían en presas fáciles para Empusa, quien veía en ellos una falta de respeto hacia su señora. Así, el miedo a la criatura servía como un recordatorio de que los mortales debían reconocer el poder de Hécate si querían sobrevivir. Pero Hécate no solo usaba a Empusa para infundir terror, también la empleaba como guardiana de los caminos entre los mundos, protegiendo los portales que conectaban el reino de los vivos con el de los muertos. Algunos relatos afirman que Empusa no devoraba a sus víctimas al azar, sino que seleccionaba a aquellos que, de alguna manera, habían alterado el equilibrio entre ambos mundos. Esta conexión con el más allá la hacía aún más temida, pues su caza no era solo carnal, sino también espiritual. No solo mataba a sus víctimas, sino que podía condenar sus almas a un destino incierto. Incluso hoy, la figura de Hécate sigue siendo reverenciada en muchas tradiciones ocultistas y paganas. Se la considera una diosa de los misterios y la magia, y algunos creen que sus sirvientas, como Empusa, todavía vagan por los rincones oscuros del mundo. La pregunta es inevitable. Si Hécate sigue siendo invocada, ¿qué impide que sus antiguas criaturas regresen para reclamar su lugar en la noche? Los caminos de la Grecia antigua estaban llenos de peligros, pero ninguno causaba tanto miedo como la posibilidad de encontrarse con Empusa. Los relatos de viajeros desaparecidos, encontrados sin una gota de sangre en sus cuerpos, o con rostros congelados en una expresión de terror absoluto, se extendieron por todas las regiones. Muchos creían que estos eran signos de la caza nocturna de Empusa, quien acechaba en los cruces de caminos, esperando a los incautos que osaban viajar sin la protección de los dioses. Cada historia de un viajero que nunca regresaba alimentaba aún más el mito, convirtiéndola en el horror definitivo de la noche. Uno de los relatos más famosos menciona a un joven mercader que decidió ignorar las advertencias de los ancianos y cruzar un bosque en la madrugada. En su camino encontró a una mujer de belleza sobrenatural que le ofreció descanso y compañía. Fascinado, el mercader aceptó su invitación, pero mientras hablaban notó algo extraño. Los ojos de la mujer reflejaban un fuego espectral y su sombra parecía moverse de manera independiente. Antes de que pudiera reaccionar, la mujer se transformó en una figura monstruosa, con dientes afilados y ojos resplandecientes. El mercader gritó y corrió desesperado, pero a la mañana siguiente fue encontrado sin vida, con una expresión de horror en su rostro y su cuerpo completamente seco. El miedo a Empusa se volvió tan real que los viajeros comenzaron a desarrollar formas de protegerse. Algunos llevaban amuletos dedicados a Hécate, esperando que la diosa los protegiera de su sirvienta. Otros viajaban en grupos y encendían antorchas para mantener alejada la oscuridad,
creyendo que la criatura evitaba la luz. Incluso había quienes murmuraban insultos al caminar de noche, pues se decía que Empusa era extremadamente susceptible a las burlas y que si alguien tenía el valor de reírse de ella, la haría huir llena de furia. Sin embargo, pocos eran los lo suficientemente valientes como para intentar esta táctica. Las historias de viajeros condenados no se detuvieron con el paso de los siglos. Incluso hoy, existen relatos de encuentros con figuras femeninas misteriosas en caminos solitarios, cuyos ojos brillan en la oscuridad y cuyos pasos suenan metálicos en la noche. Tal vez sean simples leyendas, ecos de un mito antiguo, o tal vez, en algún rincón olvidado, Empusa sigue esperando a su próxima víctima. El miedo a Empusa era tan grande que los viajeros rara vez se aventuraban solos en la oscuridad. Sin embargo, aquellos que no podían evitarlo desarrollaron métodos para protegerse o, en casos extremos, enfrentarse a la criatura. Se creía que la mejor defensa era la luz, pues Empusa prefería acechar en la oscuridad y huía de las llamas. Por eso, los viajeros encendían antorchas y mantenían fogatas durante la noche. En muchas historias, aquellos que lograban mantener una luz encendida hasta el amanecer escapaban de su cacería. Pero si la llama se extinguía, la leyenda dice que sus víctimas jamás eran vistas de nuevo. Otro método de protección era la burla. Por extraño que parezca, se decía que Empusa no toleraba ser ridiculizada. Si un viajero era lo suficientemente valiente como para insultarla o reírse de ella, la criatura entraba en un estado de furia y desaparecía. Esta creencia llevó a que algunos caminantes susurraran ofensas al aire mientras viajaban de noche, esperando que, si Empusa los acechaba, se viera obligada a retirarse. Sin embargo, no todos tenían el coraje de probar esta estrategia, pues si fallaban, solo acelerarían su destino fatal. Los sacerdotes de Hécate enseñaban que la mejor forma de evitar a Empusa era rendir homenaje a su diosa. Dejar ofrendas en los cruces de caminos, como miel, pan y pescado, se consideraba un acto de respeto que podía apaciguar a las criaturas de la noche. También se tallaban amuletos con símbolos de protección, los cuales se creía que repelían a los espíritus malignos. Pero estas medidas no garantizaban la seguridad absoluta, ya que, según algunos relatos, Empusa tenía la capacidad de eludir incluso las más poderosas protecciones mágicas si su presa estaba demasiado cerca de su destino final. A pesar de todos estos métodos, muy pocos afirmaban haber visto a Empusa y haber sobrevivido para contarlo. Su presencia era tan temida que muchos preferían no hablar de ella, por miedo a atraer su atención. Pero lo más inquietante de su mito es que nunca desapareció del todo. Con el paso del tiempo, la imagen de una mujer que seduce a los viajeros antes de revelar su verdadera naturaleza sigue apareciendo en diferentes culturas. ¿Será posible que Empusa aún camine entre nosotros, esperando a que alguien baje la guardia para atacar? A pesar de que la antigua Grecia quedó en el pasado, el mito de Empusa jamás desapareció por completo. Su imagen se ha transformado con el tiempo, adaptándose a nuevas historias y culturas. Hoy en día, podemos encontrar referencias a ella en la literatura, el cine y las series de terror. Muchas representaciones modernas de mujeres demoníacas, como súcubos o vampiras seductoras, tienen raíces en la figura de Empusa. En la cultura popular, criaturas como las lamias, los vampiros e incluso algunas versiones de brujas comparten sus mismas características: belleza engañosa, sed de sangre y un vínculo con el mundo de los muertos. Algunos investigadores del folclore creen que Empusa no es solo un mito griego, sino una manifestación de un miedo más profundo que ha existido en distintas civilizaciones. Historias de mujeres que seducen a los viajeros y los conducen a un destino fatal se encuentran en culturas de todo el mundo. Desde las sirenas de los mares hasta los espíritus vengativos del folclore japonés, la idea de un ser femenino que caza en la oscuridad es universal. ¿Podría ser que el mito de Empusa sea solo una versión más de un peligro real que acecha en las sombras? Más allá de la ficción, hay quienes sostienen teorías más inquietantes. En algunos círculos de lo paranormal,
se han reportado avistamientos de figuras femeninas con ojos brillantes y movimientos inhumanos en caminos solitarios. Relatos de viajeros que han sentido una presencia inexplicable o han visto sombras que desaparecen sin dejar rastro han llevado a algunos a preguntarse si la leyenda de Empusa es más que solo una historia antigua. Podría ser que esta criatura nunca haya desaparecido del todo y siga acechando a quienes se atreven a viajar solos en la noche. Incluso en la actualidad, el miedo a lo desconocido sigue tan vivo como en los tiempos de la antigua Grecia. Ya sea como un simple mito o como una presencia real que ha cambiado de forma a lo largo del tiempo, Empusa continúa habitando el imaginario colectivo. Y quizás la próxima vez que camines por un camino oscuro y solitario, deberías preguntarte, ¿realmente estás solo o alguien te observa desde las sombras esperando a que bajes la guardia? Empusa no era el único ser aterrador en la mitología griega. De hecho, formaba parte de un mundo lleno de criaturas similares, todas diseñadas para infundir miedo y advertir sobre los peligros de la noche. Las lamias, por ejemplo, compartían muchas características con Empusa. Eran mujeres demoníacas que se alimentaban de la sangre de los humanos y en algunos relatos incluso de niños. Se decía que eran espectros condenados a vagar eternamente en busca de venganza, un destino que Empusa también podría haber compartido. Su conexión con el engaño y la seducción las hacía casi indistinguibles, lo que lleva a algunos estudiosos a creer que ambas criaturas podrían haber sido versiones de un mismo mito. Otra figura similar era la Mormo, una criatura que, al igual que Empusa, acechaba a los viajeros y aterrorizaba a los niños. Mormo era considerada una sirvienta de Hécate, lo que refuerza la idea de que Empusa no actuaba sola, sino que formaba parte de un ejército de espíritus malignos bajo el mando de la diosa de la magia. De hecho, algunas versiones de la mitología sugieren que Empusa no era una única entidad, sino un tipo de demonio, con múltiples versiones de sí misma cazando en las noches griegas. Esta idea hace que la historia sea aún más aterradora. Si no había solo una Empusa, sino muchas, ¿cuántas víctimas pudieron haber caído en sus garras sin que nadie lo supiera? El concepto de mujeres demoníacas que cazan a los hombres es un tema recurrente en muchas culturas. En la mitología mesopotámica, por ejemplo, existía Lilith, una figura femenina que seducía a los hombres antes de devorarlos o robarles su energía vital. En el folclore eslavo, la rusalka era un espíritu femenino que atraía a los viajeros hacia el agua para ahogarlos, y en la tradición mexicana, la leyenda de La Llorona presenta a un espectro femenino que acecha en la noche, buscando nuevas víctimas. Todas estas figuras comparten rasgos con Empusa, lo que sugiere que el miedo a estos seres ha existido en todas las civilizaciones desde tiempos inmemoriales. Lo más inquietante de todo es que, aunque estas criaturas fueron consideradas mitos, su influencia nunca desapareció. Siguen apareciendo en relatos, películas y experiencias de personas que afirman haber visto figuras sombrías en los caminos o haber sentido la presencia de algo inexplicable en la oscuridad. Tal vez el mito de Empusa no sea solo una historia del pasado, sino una advertencia atemporal. Porque, después de todo, ¿quién puede decir con certeza qué acecha en la noche cuando nadie está mirando? Ahora que conoces la historia de Empusa, dime, ¿sigues pensando que viajar de noche es seguro? Tal vez creas que estas son solo leyendas antiguas, cuentos inventados para asustar a los viajeros de la Grecia clásica. Pero si es así, ¿por qué tantas culturas alrededor del mundo tienen relatos similares? ¿Por qué aún hoy existen personas que aseguran haber visto figuras femeninas misteriosas en caminos solitarios, con ojos brillantes y una presencia inquietante? Tal vez los antiguos griegos no estaban tan equivocados cuando advertían sobre criaturas que acechan en la oscuridad. El mito de Empusa no es solo una historia de terror, es una advertencia. Nos recuerda que lo desconocido siempre esconde peligros y que la oscuridad sigue siendo el mejor refugio para lo inexplicable. ¿Cuántos viajeros han desaparecido en circunstancias extrañas sin dejar rastro? ¿Cuántos testigos han sentido que alguien los observaba en la noche, solo para voltear y no encontrar a nadie,
Si alguna vez caminas por un camino solitario y escuchas un paso metálico a lo lejos, asegúrate de no estar viajando solo. Ahora dime, ¿alguna vez has sentido que algo te seguía en la noche? ¿Crees que Empusa es solo un mito o podría haber algo de verdad en su historia? Déjamelo en los comentarios, quiero saber qué piensas. Y si te gustan estos temas, dime qué otras criaturas de la mitología te gustaría que investigáramos en el futuro. Veo que todavía no dejaste tu like. Este es el momento perfecto para hacerlo. Aprovecha y suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Y antes de irte, te dejo aquí 2 videos que seguramente te van a interesar. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.